Bueno, hola a todos. En el marco de este ciclo de charlas que hemos disparado desde Arcano, con la visión de oportunidad de entregarle a nuestros socios, a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, algún valor en tiempos de crisis en estos tiempos de crisis que estamos atravesando. En ese sentido se nos ocurrió, bueno, que una de estas charlas tuviera el foco en la gobernanza en tiempos de crisis, muy asociado a lo que veníamos charlando de trabajo desde el hogar, trabajo con herramientas, en este caso estábamos muy enfocados en Teams, pero básicamente el contexto requiere de una gestión de gobernanza en tiempos de crisis. Me desempeño como CEO de Arcano desde octubre del año pasado y desde el 2000 me ha tocado diferentes desafíos de gestión en los cuales, entre otros, la crisis del 2003 y crisis de distinto tamaño y de distinto alcance. En esa experiencia, la gestión de crisis no es muy distinto a la gestión convencional o en tiempos de aguas calmas, salvo que cambian varias de las variables que afectan a esa gestión. Es por eso que, sin importar el alcance, en la charla van a escuchar algunos términos que pueden decir esto, bueno, no aplica porque yo gestiono un área, gestiono un equipo de chicos. Todo lo que van a ver o de lo que les voy a hablar tiene que ver con actores y roles que en cualquier tamaño que nos toque de organización a gestionar, o de equipo a gestionar, de proyecto a gestionar, son aplicables, ¿sí? Así que también va a haber un espacio de preguntas para que puedan aclarar alguna duda que pueda generarse a partir de esto. En tiempos de aguas calmas es recomendable, y me ha tocado por suerte muy buenos mentores que me guiaron en el marco que hay que establecer para una gestión exitosa, para desempeñar lo que nuestras habilidades nos permitan, pero especialmente involucrar y empoderar a otras personas en esa gestión. O sea, hacer que las cosas ocurran, hacer que la visión de la compañía ocurra, que la misión de la compañía ocurra, requiere de un marco de instrumentos, de herramientas para llevar adelante eso. Yo puse como ejemplo este cuadro, puede haber variantes de este cuadro, algunos líderes, directores ponen énfasis en diferentes instrumentos, yo los llamo instrumentos para la gestión. Por supuesto que visión, misión son muy importantes, hacia dónde vamos, qué hacemos en ese camino hacia el cumplimiento de la visión, con qué valores transitamos esta gestión y este desafío. Yo creo importante, y esto esa medida propia, quizás ya alguien lo ha utilizado, pero bueno, me parece importante establecerlo, o sea, tener un escudo de cultura, una síntesis, algo que en una sola imagen nos enmarque ese devenir, o sea, cómo los valores y las competencias requeridas que alimentan nuestra cultura son importantes. Ahora voy a poner ese ejemplo para dejarlo un poco más claro. Tener definidas las claves del éxito, cuáles son esos factores de éxito que van a determinar si todo lo demás va a estar funcionando. Tener una propuesta de valor, por supuesto, de servicios para nuestro cliente externo o nuestro cliente interno, si lo que estamos liderando es un área o si lo que estamos liderando es un proyecto. Ahí puede haber diferentes tipos de clientes. Tener un organigrama claro de los roles que juegan en esta gestión nos va a permitir también
claramente ver en quién delegamos, poner a las personas adecuadas en los roles, en esos roles del organigrama. Repito, puede ser el organigrama de un proyecto, puede ser el organigrama de un equipo. La distribución de roles y funciones es clave para tener un marco de gestión claro. Y yo pongo especial énfasis, y un poco el foco de esta charla también nos va a terminar llevando al esquema de gobierno. El esquema de gobierno, ese que ahora vamos a profundizar un poco, es clave para mí en esta experiencia, y con los mentores que he tenido. Ha sido una de las herramientas más fuertes que me dieron para poder asumir desafíos, como por ejemplo el desafío de Arcano. La definición de los procesos, por supuesto, y en algunos casos poniendo énfasis o transformando en instrumento algunos de estos procesos. A mí, por ejemplo, el proceso de comunicaciones es un proceso que me gusta tenerlo en este cuadro especialmente destacado, y como clave al mismo nivel que esquema de gobierno, al mismo nivel que organigrama y al mismo nivel que procesos, ¿sí? Todo lo que es la gestión de la experiencia del cliente se vuelve también crítico y clave. Un mapa de esos clientes, si bien la propuesta de valor ya establece cómo quiero entregar esos servicios a los clientes, con qué atributos, tener mapeada esa experiencia es el primer punto de medición clave. Y al igual que en procesos, usualmente extraigo el proceso de comunicaciones, en experiencia de cliente, en propuesta de valor, extraigo el mapa del cliente, la medición de clientes como algo crítico a tener. O sea, medición, por supuesto, que es junto o la frutilla de la torta del cuadro de mando integral, pero tener ese mapa de clientes como un instrumento crítico a tener claro y construido desde el comienzo de la gestión es clave. Ese escudo de cultura al que me refería, en el caso de Arcano, por ejemplo, después de haber repasado los valores con los que queríamos accionar, las competencias que queríamos tener, cómo queríamos que fuera nuestro accionar desde el pensamiento ágil, es decir, entregar valor con el menor esfuerzo posible, reduciendo riesgos y entregándole al cliente, por supuesto, ese valor en tiempo, no solo hacia afuera, sino hacia adentro también, en la relación entre las áreas. Orientación a resultados y orientación al cliente, pero todo esto siempre con las personas en el centro. Me ha costado, no he encontrado al menos una definición de cultura organizacional moderna que no incluya a las personas como el eje de todo el accionar. Por supuesto que la visión nos lleva hacia un crecimiento de la compañía o hacia la obtención de determinados resultados, de determinada devolución a la sociedad, una visión desafiante, pero bueno, que el accionar siempre y no descuide a las personas se vuelve clave. Por supuesto que en tiempos de crisis ese drive cultural no se puede perder, se vuelve clave a la hora de empatizar con nuestros clientes, de empatizar con nuestros socios, de entender qué está ocurriendo en ese cambio de variables que ahora vamos a profundizar un poco. También el mapa de clientes, como le mencionaba, me parece importante, y a la hora de abordar la crisis también va a ser clave el entender, el afinar los instrumentos de seguimiento de esa experiencia del cliente. Si lo tenemos definido de antes, mejor, pero bueno, ¿quiénes son los que cuidan esa experiencia del cliente? Líderes de proyecto, los responsables comerciales, los responsables, si es una organización distribuida, los ojos que hay en cada país más cercanos a ese cliente deberían ser garantes. Si estamos hablando de un proyecto, si estamos hablando de un equipo chico, hay alguien que tiene que tener esta responsabilidad. Quizás no haya para distribuir, pero si es más de una persona la que está mirando, más de un rol, más de un área, el que está mirando esa experiencia del cliente y custodiando esa experiencia del cliente, es clave también para el éxito en la entrega de servicios. Un organigrama, como les mencionaba, también hace que en el escenario de crisis y en el esquema de gobierno esto pueda
funcionar más claro, ¿sí? El esquema de gobierno, tener definidas las instancias donde se toman las decisiones y quiénes participan, con qué frecuencia participan en esas instancias de gobierno y cuál es el alcance de esas instancias de gobierno es clave. Pero en crisis lo que se vuelve crítico es tener definido, si es posible, de antes una mesa de resolución de problemas. Esta mesa de resolución de problemas, dependiendo del nivel de la crisis, si es a nivel de un área, me tocó en su momento dirigir un área de tecnología, por lo tanto, las mesas de resolución de problemas normalmente tendían a atender el problema que se generaba por la performance de los sistemas o por la interrupción de los servicios, y en algo que está muy vinculado a la propuesta de valor, cuando esos servicios están bien nomenclados y se puede hablar con el cliente, ante la interrupción o deterioro de esos servicios, o ante una crisis externa que nos afecta a la gestión y a la entrega de esos servicios, tener esta mesa que se convoca excepcionalmente, o que en una crisis que tiende a ser larga, como puede ser esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, se requiere de un comité. En este caso me toca liderar un comité de dirección en donde pasamos a funcionar en forma semanal. Y bueno, y esa es la mesa de resolución de problemas en donde se atienden los indicadores claves que esa crisis nos está mostrando, indicadores especiales. Ahora vamos a repasar un poco ese detalle. Si esto está definido de antes, se vuelve más fácil la toma de decisiones ante la crisis y trascender más rápido las etapas que ahora vamos a estar viendo. Y acá, bueno, acá hay un poco el vínculo con Teams, que es en este caso la herramienta que hemos utilizado para la automatización y estar en línea en ese esquema de gobierno. El esquema de gobierno tenía, como vimos, y en los funcionamientos tradicionales anteriores, una periodicidad para esos encuentros del equipo en donde se miran indicadores, donde se toman decisiones, o simplemente en el marco de un proyecto donde se definen alcances, se hace seguimiento, si usamos metodología Scrum, las reuniones periódicas para ver los resultados y asignar las nuevas tareas. Ese esquema de gobierno me tocó años liderar eso desde un Excel, enunciarlo y después hacer seguimiento de ese funcionamiento. Hoy la tecnología está en un momento que nos permite automatizar ese esquema de gobierno, armar los equipos en la herramienta. Estamos usando Team, es nuestro marco, pero otras herramientas también pueden dar soluciones similares. Lo importante es tener en cuenta que la herramienta nos permita la mayor automatización posible, la mayor independencia posible de quienes lideran cada uno de estos equipos. En este caso, pongo algunos ejemplos simplemente de Teams, nos permite sacar la administración de estos equipos, de pedirle un ticket a un área de tecnología que nos esté otorgando permisos sobre archivos, sobre el equipo, sobre el grupo, digamos, sino que el dueño que crea el equipo es quien incluye a los miembros de ese equipo, puede, por supuesto, delegar a otros actores del equipo como dueños de ese equipo también, y hay una especie de herencia de permisos que afecta a los archivos que publicamos. Teams crea automáticamente un repositorio para ese equipo, y por lo tanto todos los archivos que subamos en ese repositorio van a estar a la vista del equipo, van a poder ser trabajados por el equipo, y eso permite una productividad mayor. Si la crisis nos agarra con estos equipos armados, por supuesto que bienvenido va a ser. Si no, las herramientas hoy nos permiten que esto sea rápido, o sea, reaccionar rápido ante
ante la crisis. Ahora vamos a profundizar un poco más de ese accionar en tiempos de crisis y bueno, por supuesto que en este caso nosotros manejamos TIM como esa herramienta que nos permitió entrar en la gestión de esta crisis de forma transparente en este sentido. La crisis, algo nunca usado, la imagen de la tormenta para la crisis, pero le di vuelta, siempre le doy vuelta cuando quiero hablar de las crisis y no hay una analogía mejor que la de la crisis que provoca una tormenta en la gestión de un barco para verlo. Especialmente desde que un mentor me dijo, ningún marinero se volvió experto en aguas calmas. Me ha sido difícil encontrar una imagen que grafique más la incertidumbre que provoca una crisis. Es decir, lo mismo que provoca una tormenta. Cuando creemos que la siguiente ola es el problema, puede venir un rayo, puede venir un comportamiento del equipo inesperado, las capacidades son puestas a prueba al máximo y bueno, creo que esa imagen del barco en la tormenta y los roles que cada uno tiene y los desafíos diferentes que enfrenta e inesperados es un poco la mejor imagen para determinar lo que ocurre en una crisis. De esto ya hay varios materiales circulando, especialmente en esta época. El miedo es un poco el primer escenario y que hay que tratar de trascender rápidamente. La gestión es la herramienta, el liderazgo es la herramienta que nos permite salir rápidamente de este momento de miedo. El miedo no va a desaparecer completamente, pero sí, si el miedo es lo único que nos guía durante la crisis, estamos en un problema. Ese miedo es provocado evidentemente por la pérdida de visibilidad sobre lo que ocurrirá en breve, es decir, perdemos visibilidad no solo de largo plazo, sino en breve, no sabemos lo que va a ocurrir mañana, dentro de un rato. Las amenazas aumentan y aparecen nuevas amenazas, esto que mencionaba, hacia lo que usualmente es una amenaza para una organización y por eso al principio mencionaba que no es tan diferente, lo que cambia son las variables. ¿Sí? Se achican los márgenes de error. Equivocarse tiene otros costos, tiene otros efectos que son difíciles de corregir. Cambian las prioridades de todos. La supervivencia empieza a jugar su partido, el miedo pesa fuerte. Cambian los comportamientos de los colaboradores, de los clientes y de los socios. Salir rápido de esto incluye un diagnóstico rápido de, bueno, ¿dónde nos va a pegar esto? ¿Dónde nos va a pegar esta crisis? No hay mucho para inventar. Si miramos quienes han manejado cuadro de mando integral, Balance Scorecard de Norton y Kaplan o algún tipo de cuadro de mando integral, pega en todas las perspectivas. En la organización como activo, en el impacto económico, en la experiencia del cliente, en la capa de procesos, las ventas, la productividad, dependiendo de, como decíamos hoy, si estamos hablando de un área, de un proyecto o de una organización mediana o grande o chica, es lo mismo. Ya en la base del equipo, en la base de la organización, la retención, la atracción y el desarrollo de talentos, o sea, en definitiva en la cultura organizacional es como el lugar, es el diagnóstico de decir, bueno, tengo que trabajar en todas estas perspectivas, tengo que atender especialmente todas estas perspectivas y pasar rápidamente del miedo en una transición a que un aprendizaje me haga ver las oportunidades. Las oportunidades pasan por probar, verificar o mejorar ese modelo de gestión. Como decía al principio, si logramos en los tiempos de calma armar un excelente modelo de gestión,
o a medias, no importa, todo lo que fue armado antes contribuye en esta etapa, pero es el momento de probarlo, de verificarlo y ajustarlo rápidamente. O sea, ponemos a prueba nuestra capacidad de liderazgo en ese momento, de convencer, de transmitir esta calma que se necesita para la toma de decisiones, para seguir empoderando más a las personas. Más que nunca es necesario, se achican los tiempos, se achica ese margen de error, como decíamos, por lo tanto, no hay superhéroes que puedan hacer esto individual. El equipo lo es todo, el equipo es el que va a poder sacar adelante la situación y en ese sentido empoderar a las personas en la gestión de esta crisis se vuelve clave. O sea, empoderar a las personas en la gestión en tiempos de aguas calmas es clave, en tiempos de crisis se vuelve más importante. Aumenta el conocimiento de nuestro equipo, lo que sabemos de nuestro equipo, lo que sabemos de los actores. El armado de equipo es una clave en la gestión. Y bueno, ver cómo este equipo se desempeña de repente permite ajustar, quitar actividades, empoderar en otras. Vemos competencias que aparecen que no habíamos identificado en miembros de nuestros equipos. Por lo tanto, es una oportunidad este nuevo conocimiento que genera, así como el conocimiento de nuestros socios y clientes. Ocurre lo mismo, nuestros socios pasan a ser más reactivos, ven las crisis en una oportunidad. El tipo de negocio de repente ve que el cliente tiene o el socio tiene, ve oportunidades, las explota. Podemos aprender mucho de ese conocimiento de cómo actúan nuestros socios y nuestros clientes. No escapa que hemos visto en esta crisis varias de esos casos, ¿no? Desde empresas que por su rol en esta crisis pasan a tener resultados excepcionales, que también no es fácil gestionar esa etapa, porque para empresas que tienen ese rol en una crisis, responder a los requerimientos, vamos a pensar en las mascarillas o el alcohol en gel o cualquiera de estos insumos que hoy están siendo críticos en la crisis sanitaria, genera desafíos de stock y también el día después pasa a ser un tema para esas organizaciones. Adquirir espacios que otros actores abandonan en las crisis, o hay empresas que se reacomodan o empresas que no sobreviven, lamentablemente es así. También ocurre adentro de las organizaciones y nos toca gestionar un equipo, ese tipo de desafíos y de oportunidades. Un equipo en la organización abandona determinado rol y bueno, alguien lo tiene que tomar, alguien lo tiene que llevar adelante, o ocurre que por el momento, por la urgencia, por los skills que se precisan para cumplir determinada actividad, en una organización el área que tradicionalmente desempeñaba una tarea ahora no es la adecuada para que lo desempeñe y por lo tanto se le toca al área de tecnología o le toca al área de economía y finanzas asumir un rol que antes era asumido por el área comercial cada organización tiene su propio ADN y durante la crisis se le presentan desafíos distintos. Este momento de visualizar las oportunidades y aprendizaje ayuda a esa calma necesaria para pasar a la acción. O sea, toda esta transición de ese momento de miedo y de enfrentarse a esa crisis requiere de acción. Algunos tips que se me ocurren, pero a partir de lo que venimos hablando se pueden imaginar a medida de su desafío de gestión otros parecidos o similares, pero siempre pensando en ese marco abarcativo de la gestión, desde lo económico, desde la experiencia del cliente, de los procesos
o de nuestro capital humano, nuestro capital cultural, que es el capital más importante de las organizaciones. Corregir la frecuencia de instancias de gobierno, algo que ya lo mencioné, pero pasar a ese modo de mesa de resolución de problemas que requiere de una frecuencia distinta y distinta en cada tipo de crisis. Esta crisis, además, la sanitaria, nos pone el desafío de trabajar desde el hogar, por lo tanto, si teníamos automatizadas las reuniones en una herramienta, por suerte en esta época, los anchos de banda, las herramientas, las plataformas nos permiten tener este trabajo desde el hogar. Estoy dando esta charla desde mi hogar. Abordar rápido este desafío de aumentar la frecuencia de las reuniones, de cambiar esas prioridades. Las prioridades cambiaron y entonces también cambia el esquema de gobierno. Si estaba previsto, este cambio no es tirar lo que veníamos haciendo, sino es simplemente aplicar lo que el propio esquema de gobierno ya establecía. Y si no, es momento para ajustar y establecer este instrumento. Hablar y modelar el sentido de urgencia, o sea, estar en crisis, lograr transmitir las amenazas y lograr transmitir las oportunidades en un buen balance, es todo un desafío de liderazgo. Especialmente el ponerse al hombro, el modelar estos comportamientos, y el sentido de urgencia es clave. Hoy le comunicaba a mi equipo y en una de las expresiones mencionaba el jugar ir a toda la cancha, a todas las pelotas, ser proactivo, en estar atento a los problemas que se presentan, por aquello de que el margen de acción no nos deja mucho espacio para el error, para la omisión, o sea que hay que estar muy atentos todos, ese trabajo en equipo de cubrir al compañero, de ver qué amenazas no está viendo otro, trascender al alcance de nuestra área. Mirar, si estoy en una organización, mirar a la sociedad, tener, esta charla es un ejemplo de cómo decidimos en algún momento, a partir de la impronta de algunos de los directores, decir, bueno, tenemos que contribuir también en este momento, cómo contribuimos a nuestros socios, a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a quienes ni siquiera nos conocen hoy. Y bueno, tenemos varias acciones que apuntan en ese sentido. Estas charlas salieron un poco de esa visión. Definir una estrategia de comunicación adecuada, frecuencia, contenidos, la impronta. Las organizaciones tienen que definir tamaño chico, tamaño grande, mediano, definir esas personas que son, esos colaboradores que son garantes de la cultura. Le he visto varios nombres, driver o garantes de cultura, en las distintas organizaciones que he estado, pero es clave definir, saber en quiénes confiamos para que cuando una comunicación sale sean los garantes de que esa comunicación sea defendida. Por supuesto que esto es importante, es una de las jugadas que más se define si está en tiempos de aguas calmas hecha, pero si no, rápidamente hay que accionar esa identificación, compartir las comunicaciones más específicamente con ellos, bajar, hacer seguimiento mano a mano, delegar si nos toca estar en un nivel más alto en la organización, empoderar a la línea que sigue, de que a su vez empodere a la siguiente línea de lo que la organización está comunicando en estos tiempos de crisis. Escuchar en todos los canales, estar muy atento a todo comunica, cómo reaccionan las personas, cómo acompañan. Esta escucha permite aprovechar oportunidades, como decíamos en una de la guía anterior, de conocer actores y de ponerlos a jugar quizás en roles que para los cuales no los teníamos identificados. También contener a las personas que vemos que están sufriendo más
la crisis, guiarlas, sacarlas de lugares para los cuales no hay tiempo para trabajar, o sea, hay que trabajarlo, pero no de cara a la crisis, hay que sacarlos de ese lugar para el cual no se sienten bien en este momento para gestionar. Reconocer en público y marcar en privado esa máxima más que nunca aplica, y también pasar a modo directivo de forma ágil, o sea, pasar a la toma de decisiones, hacerse responsable de esas decisiones y tomarlas. Encontrar esa medida no es fácil, pero pasar a modo directivo, estar más atento al momento a pasar a modo directivo y pasar más rápido a modo directivo cuando el equipo se tranca en la toma de decisiones, requiere eso. Pero por supuesto que especialmente y en mi experiencia y bueno, un poco también en mi impronta, ese modo directivo tiene que ser haciéndose responsable de las decisiones que tomamos y dándole la tranquilidad al equipo que esa decisión es responsabilidad del líder que la tomó. Como un poco síntesis de esta charla, dar las pérdidas es importante, entender cuáles son esas pérdidas, tratar de minimizar la angustia que provoca el dar las pérdidas que esa crisis nos va a traer, es clave porque para poder transitar, para poder tomar estas acciones rápidas que requiere la crisis, rápidas y permanentes. Si la crisis es larga, varias de estas acciones hay que mantenerlas en el tiempo durante la crisis y corregirlas, aprender de cómo están funcionando y corregirlas si es necesario. Las crisis pasan, por supuesto que no todo vuelve a ser igual después de la crisis, ya sea chica o pequeña, a nivel de equipo, a nivel de proyecto. Hay un activo que queda de la crisis, hay premios que quedan de las crisis, y bueno, haber gestionado de la mejor forma posible, pero sobre todo entendiendo que las crisis traen esas pérdidas y dando esas pérdidas necesarias, vamos a poder enfocarnos en lo importante, enfocarnos en la oportunidad, que muchas veces es la supervivencia, en otras también aparecen oportunidades a los distintos niveles y dependiendo de qué equipo nos toque gestionar o qué organización nos toque gestionar, como decíamos hace un rato, estos premios pueden ser también de una organización con mejores servicios, una organización que aprovechó el momento de crisis para mantener al equipo, para mantenerlo unido, para que esos líderes que les tocó gestionar esta crisis salgan fortalecidos. Así que bueno, sin más, ayer un mensaje, ayer fue el mensaje en la tele de un periodista amigo, Nelson Fernández, que decía, bueno, la crisis va a pasar, la certeza de que la crisis va a pasar y la certeza de que nos vamos, bueno, lo decía en este marco de crisis sanitaria, ¿no? De que nos vamos a volver a abrazar, como algo muy simbólico, un mensaje muy, muy hacia adelante de vamos a transitarla unidos y bueno, y va a estar la oportunidad de darse ese abrazo para celebrar el haber sobrevivido, el haber transitado, el haber gestionado la crisis. Así que bueno, pasamos, si les parece, a un espacio de preguntas. Yo agradezco a quienes se quedaron hasta el final de la charla y bueno, espero sus preguntas.
Bueno, Rocío pregunta qué tan fundamental fue Teams en este proceso. Tuvo dos etapas. Cuando yo llegué a Arcano, había varias herramientas de comunicación. Usábamos Kaizala, había una intranet, Yammer, había varias herramientas de comunicación. Al momento de decidir, yo conocía Teams, pero lo conocía, lo había utilizado en mi experiencia anterior en Visa, pero no solo como una herramienta de comunicación. No habíamos llevado a la automatización del modelo de gobierno. Después de haber creado el comité de comunicaciones, el equipo hicimos una revisión de qué herramienta queríamos usar, después de repasar fortalezas, hubo distintas opiniones. En conjunto, llegamos a la conclusión de que Teams era la herramienta. Y en particular, mi primer instinto fue crear uno de los comités que me tocaba, y en el momento que estaba creando el comité, me di cuenta que todo lo que venía llevando en Excel hasta ese momento pasaba a estar automatizado, y no solo eso, sino de que esos comités que pasaban a tener vida solo en el momento de reunirse y después algún intercambio de mail en los grupos, pero que tampoco era muy eficiente porque a veces alguien no quedaba copiado. Teams me daba a esos comités funcionamiento permanente, es decir, cuando hay una decisión urgente que tomar, un miembro del equipo lo tira ahí y se discute, y si la decisión requiere ser rápida, se toma en el momento. Así que fue crítico tenerlo implementado al momento de que comenzó esta crisis, porque ya estábamos funcionando así. Teníamos la suerte de tener de oficinas distribuidas en países, por lo tanto, que los comités funcionaran online ya era algo bastante natural para nosotros. Lo que ocurrió ahora sí es que por oficina, por país, también cada uno de nosotros pasó a estar offline. Pero tener parte de ese camino recorrido fue clave. Tener a Teams activo y ya adoptado en la cultura, sobre todo de los líderes, fue clave en este proceso. Y sobre todo la agilidad que provoca, como decía hoy, el poder configurar ese equipo sin tener que estar, imagínense en una crisis, cómo me comunico con los distintos actores para que me den la configuración. O sea, poder que el dueño del equipo pueda configurar es una clave de este proceso de adopción de Teams, que, bueno, como les decía, para nosotros fue elegido, seleccionado y clave en esta instancia. Hay una pregunta anónima que dice si habrá charla el próximo lunes. No sé, estimo que sí. No lo tengo claro, pero ahí quizás Jacinto me pueda asesorar. Pasame, Jacinto, si tenés la info. Sí, a las 12 me responde Jacinto. Así que, bueno, el lunes nos veremos. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos y bueno, mucha suerte en esta gestión que les toca de crisis.